Hola gente, ¿cómo estamos? Aquí les traigo un invitado muy especial, mi hermano. Entonces me gustaría que te presentes para la gente que no te conoce. ¿Cómo te describirías? Bueno, mi nombre es Ricardo, me dicen Richie, tengo 21 años, como dice el Rodo, soy su hermano menor, nos llevamos un año un poquito más, y soy estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad de Chile, y yo creo que eso como presentación general. Muy bien, muy bien. Justo que mencionaste ese tema de que estudias medicina en la Universidad de Chile, te quería preguntar más o menos cómo ha sido tu experiencia, digamos. O sea, en realidad la gente, yo he escuchado a, a muchas personas de cuando eran chicos, 15 años, 14 dicen, oye, yo quiero estudiar medicina, que quiero estudiar medicina, pero me gustaría que tú comentes, digamos, o sea, al menos yo lo que te he visto, que para llegar a estudiar medicina uno tiene que, digamos, empezar desde chico, no es como, oye, llego a los 18 años y recién ahí me pongo las pilas para estudiar medicina. Cuéntame más o menos cómo fue tu proceso para primero llegar a estudiar ahí. Sí, como decís tú, no es una cosa de la noche a la mañana. eh, bueno, al menos acá en Chile, porque no sé cómo será en otros países, pero al menos acá en Chile, claro, tenéis que prepararte y tener la idea más o menos desde que entráis a la media, porque ya las notas empiezan a pesar cuando estáis de primero a cuarto medio. Entonces yo más o menos la tuve clara en ese entonces, porque igual cuando entré a primero medio, dije, o sea, era consciente de que era una carrera difícil en términos académicos, de lograr objetivos, del rendimiento, de todo el tema. Y al mismo tiempo uno tiene que ser súper autocrítico. Pues, y, por ejemplo, yo me dije a mí mismo, si en primero medio veo que sigo manteniendo mi rendimiento académico, que me siento capaz, que puedo tener buenas notas y todo el tema, y que obviamente me gusta, porque eso fue como lo que encontré mi vocación desde más o menos primero medio, voy a tener ese objetivo en mente. Pero igual era consciente de que si, por ejemplo, veía que en la media las notas no me daban, o me dedicaba a otras cosas, o encontraba otra vocación, no me iba a dedicar a eso, porque al final de cuentas, ¿para qué voy a tener un objetivo que no puedo alcanzar o que se me va a hacer muy difícil? Pero felizmente se me dieron todas las cosas, me fue súper bien en el colegio Perfecto. Y y por ejemplo, para alguien que, digamos, está ahora cursando en enseñanza media o le gustaría, digamos, es todavía bien chico, 15 14 años de edad, y de verdad le gustaría estudiar medicina, ¿qué le recomendaría? Digamos, desde esa edad, ¿qué le hubieras dicho a tu yo del pasado? bueno, yo le habría dicho, bueno, primero que nada, preguntarte por qué lo quieres hacer, que es lo más importante, porque si lo quieres hacer por una presión de tu casa, porque tu familia sigue ese linaje, porque, no sé, temas de plata, ese tipo de cosas, que sin duda se va a morir en la carrera, porque la carrera es exigente y tenéis que estudiar un montón y tenéis que realmente ser apasionado. He visto mucha gente que termina desertando la carrera porque entró con esas expectativas y al final no, como no es un amor real de cierta manera o una vocación real, no les terminan dando ni las ganas de estudiar o que si te va mal, sigues adelante, que sigues perseverando. Entonces yo diría que lo primero es preguntarse si efectivamente mi vocación es tratar con personas, tratar con pacientes, si tengo buenas habilidades comunicativas, si tengo personalidad, más allá Igual porque... todo eso yo creo que se puede ir aprendiendo, digamos, en No, el lógico, camino. por eso, pero preguntártelo si es lo que quiero hacer y trabajar por ello, ¿cachai? Y nada, por ese tema de plata o de presiones, bueno, en general yo creo que aplica para todas las carreras, solamente que la diferencia es que creo que en medicina la vaya a terminar pasando muy mal. En otras carreras quizás vaya a decir como, oh, quizás esto no es lo mío, pero quizás la exigencia no va a ser tanta y vaya a poder sacarla. Pero en medicina creo que te termina pasando la cuenta si no te gusta. Y lo he Sí, yo visto creo. varias veces. Aparte que es mucho tiempo, más son 7 años, casi 10, entonces el tiempo te va matando de a poquito, yo creo. Sí, yo diría más lo he visto cuando ya empecé a tener ramos más pesados, quizás segundo, tercero, como que son los periodos de más crisis. Bueno, quizás algunos en primero, porque se nota igual el cambio con el colegio. Y claro, como decís tú, son 7 años para el pregrado, o sea, sales como médico general los 7 años, y luego hay un montón de opciones para ver si terminas siendo especialista o no, pero no es como que salgas siendo especialista. Perfecto, perfecto. Ahora, ya, una vez que llegaste a entrar a medicina, entraste a la carrera,
Más o menos, ¿cómo fue tu experiencia? Ese cambio del colegio a la universidad, no sé, ¿hay mucho carrete en medicina o es más tranqui? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo lo describirías? En tu universidad, obviamente, porque todas las universidades son distintas. Claro. Yo diría que mi ambiente fue, o sea, receptivo, fue un buen ambiente, me sentí cómodo desde el primer momento y en términos de la exigencia académica lo sientes desde la segunda semana, diría yo, desde que empiezas a tener evaluaciones, porque en general, no sé cómo funcionarán en otras facultades de medicina, pero al menos en la Chile tienes controles toda la semana, o sea, básicamente todos los días tienes un control. Entonces tú tienes que estar en un estudio constante en todo momento y algo que quizás tienes que a uno le cuesta quizás cambiar del colegio es esa noción de que tengo que estudiar por una prueba, de que tengo que estudiar por una nota también. Eso también es harto que se ve en medicina y que termina pasando la cuenta si sigues con esa idea de estudiar para nota. Y a raíz de la pregunta que me hiciste antes, que ahora que lo pienso, eh, ¿qué me habría dicho a mi yo del pasado que desde antes empezara ese cambio? Como el de no visualizar el objetivo o el aprendizaje como la nota, porque la nota no siempre va a reflejar tu aprendizaje. Van a haber muchas veces que tú sientes que dominas muy bien un tema y no te va a ir muy bien, te va a sacar un 4, te va a sacar un 5. Y hay muchas veces que vas a sentir que no dominas para nada bien un tema y te vaya a sacar un 7 y no sabes ni cómo. Y ahí influyen un montón de cosas, cómo está construida la evaluación, cómo está hecho el ramo, eh, un montón de cosas. Perfecto. Entonces, eh, ¿cuál era la pregunta que Ya, para ahora terminarla? como un poquito más, digamos, en el aspecto social, Ah, es fácil hacer amigos, como el carrete, verdad. todo eso. Eso igual es importante porque yo creo que siempre es bueno que en las carreras también se pueda sociabilizar, disfrutar, aparte de solamente ir a estudiar, aprender y aprender. Po. Sí, yo creo que, bueno, como en toda universidad, yo creo estar en esas instancias de poder socializar. Quizás sí lo que pude ver, que, ¿cómo decirlo? Eh, Porque hay mucha gente que está acostumbrada a como estas instancias de cierta manera, entre comillas, obligatorias, como que tienes un grupo de inducción o que tienes que Sí, hacer trabajo en grupo, o sea, como que estás obligado a socializar. Y siento que en ese sentido al principio no hay muchas cosas, no hay muchas cosas, entonces es más como de iniciativa de uno mismo. Entonces si tú no quieres hacerlo, no lo vayas a hacer. Pero si tú quieres hacerlo, sin duda va a haber gente que está ahí, si quieres carretear, vaya a carretear. En mi experiencia, a mí no me gusta mucho el carrete en general y yo ¿Y desde... los estudiantes de medicina promedio les gusta el carrete por lo general o tú qué dirías? Yo creo que es variable, hay de todo. Sí, yo Ya. diría como si quisiéramos poner una cifra, quizás 50-50 diría yo. Ah, ya, harto, 50 harto. sí, a 50 diría que le gusta harto carretear, que le gusta harto distraerse en ese sentido, y hay otras personas que les gusta distraerse, no sé, haciendo deporte, jugando videojuegos, dedicando su tiempo libre quizás a su relación de pareja, ese tipo de cosas. Perfecto, perfecto. Bien, digamos, si alguien está teniendo problemas cuando está estudiando medicina, porque igual yo he escuchado que a veces es bastante común que les dé depresión, Sí. y más medicina en la Universidad de Chile porque es más complejo. ¿Qué, qué recomendarías? Cuéntanos tu experiencia acerca de eso, porque igual, digamos, a bastantes estudiantes le afecta. Sí, no, yo le diría a una persona que está pasando problemas que lo primero siempre es buscar ayuda. Siempre lo primero es buscar ayuda y no creer que uno es autosuficiente o que uno las puede todas. Porque quizá eso también puede ser, bueno, como el estereotipo, ¿no? O lo que más o menos como que se estigmatiza al estudiante de medicina, como que es egocéntrico, como que sabe, se las sabe todas, que quiere jugar a ser Dios poco menos. Y y a veces, obviamente, no todo lo vamos a poder hacer solo. No tenemos que pensar que todas las podemos y que voy a poder hacer todo lo que me proponga. Eso también es la universidad. O sea, si yo soy honesto de lo que me planifico estudiar, termino logrando del 50 al 80%. Y hay veces que vais a tener que ir a una evaluación, quizás no una prueba, ¿no? A un control o lo que sea, vais a tener que ir en pelota y vais a tener que dar cara, como sea. Tenéis que dar cara y si te sacaste un uno te sacaste un uno en ese y en el otro vais a estar bien. Ahora, tenéis que preguntarte por qué me ocurrió eso. Me ocurrió porque si me está tirando... Ah, Digamos, ah, no estudiaste mucho sí, antes. sí, mejor. Tú puedes hablar aquí lo Eh, que quieras, tranquilo. ¿Ya sí? Sí, Ya, si te estáis tirando las weas, si estáis siendo flojo,
Eso es una cosa, pues me está yendo mal por eso, ¿no? Pero si yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy tratando de enfocarlo lo mejor que pueda y aún así no logré estudiarlo, nada que hacer, pues nada que hacer, a mirar en el futuro Yo y creo que un enfocar. harto tema de organización también. Sí, la planificación Organización. es pero fundamental, o sea, tienes que planificarte todas las semanas para ver qué vas a estudiar todos los días en función de lo que puedas tener o de lo que tú quieras aprender también. Eso es algo también muy importante que me diría a mí yo del pasado, que es- hay que estudiar lo que a uno le gusta, o sea, enfocar, y aparte también enfocar el estudio más en carreras como medicina a la memoria de largo plazo más que a la memoria de corto plazo. Y eso ¿Y es qué pasa, algo. por ejemplo, porque ya tú dices enfocar en las cosas que me gustan del estudio, pero qué pasa si hay algún ramo por ahí que no te gusta? Es que a eso iba, que cuando son los ramos que no, por ejemplo, que son usualmente los primeros, por ejemplo, yo tuve que tener matemática, aprender derivadas, integrales y ese tipo de cosas, no las voy a usar nunca en mi vida. Ya, Pero ese es el cambio de enfoque. ¿Cómo voy a estudiar para ese ramo? Por ejemplo, si es un ramo de estos, entre comillas, innecesario o que no me gusta, porque puede ser que a alguien le gusten las matemáticas, habiendo entrado a claro. medicina, pero ahí yo voy a priorizar quizás el resultado de la evaluación o la memoria a corto plazo o pasar el ramo, ¿me entendí? Pero cuando yo estoy estudiando un ramo de peso, como puede ser fisiopatología, farmacología, que realmente va a tener repercusión en mi práctica clínica del futuro, tengo que ser consciente que no puedo estudiar para la prueba, porque en el colegio eso también es un cambio. En el colegio ya tú te podías ir súper bien en la prueba, pasan 2 semanas, no te acordáis nada. No, po. Pero eso te pasa la cuenta en medicina de una manera increíble. Si tú no te acordáis de lo que... Todo tiene como una relación muy lineal de lo que vais viendo al principio. Lo que vais a ver al principio lo vais a usar después. Obviamente no todo, pero la gran mayoría. Entonces por eso mismo se tiene que trabajar en ese sentido, como orientado hacia la memoria de largo plazo. Perfecto, perfecto. Entonces, como resumen, digamos, yo creo que sería mejor estudiar para un largo plazo y no concentrarse solamente en el corto plazo de tener la prueba, sino que, oye, estoy aprendiendo, estoy conectando todos los ramos, estoy, digamos, aprendiendo para después, cuando sea médico, ser un mejor profesional, ¿cierto? Claro, o sea, y bueno, de hecho, a veces cuando lo conversamos entre mis compañeros y compañeras, es como estudiar pensando en el paciente o la paciente que voy a atender, no en mi nota. Porque Ya, puedes tener, he visto un montón de personas que pueden tener promedio 6 promedio, no, bueno, 7 no, pero en el fondo un buen promedio, pero que después frente al paciente se quedan congelados, no cagonean, saben, cagonean. cagonean, sí, sí, cagonean. O no tienen una, ¿cómo se decirlo? Pueden saber qué diagnóstico tiene, cómo abordarlo, qué decirle, pero No saben no cómo tienen, transmitirlo, cómo no sé, tratarlo. exacto, o sea, hacer que sea un momento agradable para la otra persona, porque a veces uno tiende como esa relación jerárquica con el médico o la médica, como que tenéis miedo poco menos, y hasta a mí me ha tocado como paciente que le tienes como una suerte de respeto, que vaya a estar piolita, que no vaya a hacer algo, pero no, la idea es tratar de romper eso y quizás tratar de hacer, si bien la relación va a ser asimétrica y va a ser jerárquica, porque igual tú eres un profesional que lo va a atender, que sea lo más agradable posible para la otra persona. Perfecto, perfecto. Yo creo que ya les quedó claro más o menos cómo ha sido tu proceso estudiando medicina, los consejos que han dado. Y ahora me gustaría ir a otro tema, que ahora yo he visto que a ti te ha apasionado mucho, que es el tema del veganismo. Efectivamente. Eh, Cuéntame un poco, porque yo, digamos, yo sé que antes tú eras carnívoro, digamos, Claro, omnívoro en realidad. todas las personas veganas en un momento fuimos omnívoras, ¿no? O sea, bueno, eso es una apreciación bastante importante de hacer, que, bueno, en el fondo, ser omnívoro es que tú tienes la posibilidad de poder asimilar nutrientes de origen animal y de origen vegetal, pero no que yo tenga que hacerlo, ¿me entiendes? Claro, Entonces, independientemente que yo sea vegano ahora, yo sigo siendo omnívoro, porque tengo mi organismo la capacidad de fisiológicamente, hacerlo. si yo mañana como carne, yo voy a poder asimilar nutrientes de ella. En cambio hay animales que son carnívoros estrictos o que son herbívoros estrictos y que si comen carne se desnutren, porque no lo pueden procesar. Entiendo, entiendo. Entonces, justo respecto a ese tema, me gustaría preguntarte, ¿por qué te hiciste vegano? ¿Qué fue lo que te hizo el clic y decir de un día tomar esa decisión, que igual hay que tener coraje y decir, oye, porque vegano ya no podéis comer ni siquiera queso, o sea, no,
como yo te he dicho muchas veces, a mí me cae mejor lo vegetariano porque, porque digamos, Sí. por último pueden comer queso y la pizza margarita muy rica ahí. No, pero ahí, bueno, o sea, Ya, ¿qué te hizo el yendo, click? ¿Qué te hizo el claro, click? primero que nada voy a aprovechar la instancia para hacer un poco quizás de información educativa. El veganismo, a diferencia de la creencia quizás más popular que se entiende, que es una dieta, ¿no? Una dieta que excluye todos los alimentos de origen animal, el veganismo no es una dieta. El veganismo es un principio ético ¿Ya? que está en contra o que rechaza toda forma de explotación animal. Y no solamente se explota a los animales para la industria animal, o sea, para la industria de los alimentos, sino que también, por ejemplo, para la experimentación científica, para el transporte, para las faenas agrícolas, para trabajos forzados, por ejemplo, para testeo de cosméticos, eh, para la Hasta para el ropa. testeo de la vacuna, de ahí el COVID, se utilizaron animales. Yo Claro, es que tenía... por ley, todo, lamentablemente, por ley, todo fármaco o vacuna que salga tiene que ser aprobado en un ensayo preclínico, que es un ensayo con animales. Y también por un ensayo clínico, que es con humanos. Pero bueno, Perfecto. el otro que me faltó fue la vestimenta también. Hay muchas prendas de cuero u otras cosas que se pueden terminar explotando a los animales. Entonces, eso es lo primero. El veganismo es eso. El veganismo es rechazar toda forma de explotación animal. Y una de esas formas es la comida, pero no es lo único. Y Entiendo. ahora, respondiendo a la pregunta de por qué me hice vegano, porque bueno, igual tú me conoces y a mí siempre me ha gustado como quizás un pensamiento ético o reflexionar bastante filosóficamente hablando de lo que sean mis prácticas, mis valores y lo que quiero hacer en la vida. Y yo siempre tuve ese bichito de como, oye, ¿por qué consumes carne? Como trata, más bien, argumenta éticamente ese consumo. Y yo decía, no puedo. Como, y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar para poder argumentarlo. Y efectivamente me puse manos a la obra y empecé a estudiar, a leer autores y al final concluí que no podía argumentarlo. Y por ende, y fue un proceso bien largo y creo que quizás puede ser algo distintivo de mi transición al veganismo, yo pasé alrededor de 6 meses estudiando cómo argumentar mi consumo de carne. Y en ese tiempo no encontré cómo hacerlo desde todas las vías que tú puedes pensar. Y dije, bueno, si no lo puedo argumentar, entonces tengo que ser vegano, ¿no? Y ahí me hice vegano. Y de ahí empecé, ya una vez hago ese clic, empiezo como a imbuirme mucho más en el mundo del veganismo y a estudiar autores propiamente tales veganos. Porque al principio estudiaba como defensa del consumo de carne, ¿no? No como... Claro. Y de ahí dije, bueno, pues también tienes que ver la otra parte, ¿no? O sea, como el consumo de carne y al mismo tiempo los argumentos del veganismo. Y ahí empecé a, a- a estudiar y a informarme de lo que es realmente el veganismo, de cómo se formó, quiénes fueron los pioneros, etcétera, etcétera. Perfecto. Mira, obviamente que a ti te gustaría que en el mundo todos fuéramos veganos, ¿cierto? Claro. Y yo ya te he dicho varias veces que para poder lograr eso, yo creo que en realidad se tiene que atacar el sabor. Porque es que honestamente bastantes personas dicen, no, sí, tú estás argumentando bien, eh, Sí, o todo, sea, todo perfecto con el veganismo, pero pero sorry, yo no puedo. sí, Sorry, yo no puedo. Y no, ese sorry, sí. yo no puedo, yo estoy seguro que es por el sabor, Sí, más que nada. sí, desde mi experiencia cuando he hablado con personas no veganas, eso, tal cual, o sea, no, yo banco el veganismo, tú tenés toda la razón, éticamente es lo correcto, pero sabéis que yo no puedo porque no puedo dejar el queso o porque no puedo dejar la carne, me gusta mucho el asado o también me han dicho como quizás una presión social en el sentido de cuando tienes reuniones y decir como, oye, yo no consumo carne o yo no consumo alimentos de origen animal o también quizás lo hueviado que puede ser conseguir alimentos como en la calle, por ejemplo, porque, y eso es una realidad, porque es normal, porque no somos muchas personas veganas y bueno, por temas de demanda y oferta no existe, yo no puedo ir al kiosco de la esquina y esperar que haya algo vegano, lo más Claro. probable es que no, entonces por ejemplo eso, pues El no, mismo hecho de ir a un restaurante ya es un poquito incómodo para el exacto, vegano. entonces por eso mismo, o sea, no sé si incómodo, es que depende de cómo te lo tomáis, Mm, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y yo tengo que ir con la idea de que no, probablemente no va a haber ninguna opción vegana. Entonces, si yo voy porque quiero acompañar a mi familia, a mis amigos o con quien vaya, ese es mi objetivo, no ir a comer, ¿me entiendes? Pero eso es lo que a algunas personas les dificulta, como decir,
como onda, tener esa dificultad de poder decir, ¿sabes qué? No voy a comer en el restaurante, o quizás voy a comer una pura ensalada, o voy a comer lo que haya de origen vegetal, y llego a la casa y como lo que me corresponde. Perfecto, perfecto. Una cosa que yo he notado es que ya todo esto, los veganos son súper chéveres, súper bacán, pero igual a veces llega un punto donde empiezan a ser tan agresivos, como tú la otra vez me comentaste que fuiste a una marcha de veganos, que le Ujú. empiezan a tirar piedra a las carnicerías o ya empiezan a recurrir a una violencia un poco innecesaria. Entonces yo quería Mm, saber tu opinión acerca de eso, porque igual es como, ya no quieres hacerle daño a los animales, pero estás tirándole piedra a un ser humano, claro. digamos. Mira, desde mi opinión personal, no considero que sea una forma de activismo ideal. Ahora, el tema de la violencia es una cosa que da para un debate muy largo porque no solamente aplica para el veganismo, también lo vemos por causas sociales, causas políticas, en donde muchos dicen, no, pero ¿por qué van a quemar esto? ¿Por qué van a, no sé, rayar una estatua, un monumento? ¿Por qué van a dejar la cagada en la calle? ¿Por qué van a hacer barricadas? Eso también son formas de violencia política. Y como te digo, da para un debate muy arduo y tampoco creo ser la persona más idónea para poder como hablar de eso. Pero, dando mi opinión personal, yéndolo al tema del veganismo, no considero que sea La la forma forma de correcta activismo de... ideal, porque, ¿por qué? Porque terminas dándole como una sensación de repulsión a la gente. O sea, en el fondo tú quieres persuadir a alguien, tú quieres llegar a alguien. Y yo creo que, claro, el mensaje del veganismo es quizás algo más relacionado al amor, al respeto, a la justicia. ¿Y cómo voy a hacer eso? Como... tirando piedra. exacto, o sea, como te digo, es un debate bien harto decir, ¿está justificado o no está No, porque justificado? a Pero veces, en el fondo, si claro, yo quiero lograr que la gente diga, oh, ¿sabéis que el veganismo es bacán y la weá? No puedo estar causándole esa repulsión. O sea, cualquier persona ve que alguien tira piedra y se va a alejar de eso, ¿no? Se va a alejar de eso y se va a quedar con eso. O sea, no va a ser la marcha fue porque los animales sienten, porque padecen dolor, porque tienen intereses, porque debemos respetar lo que ellos quieran hacer, que queremos dejarlo en libertad. No, me quedo con que no, el weón pasó al frente del McDonald's y dejó la cagada. Y yo estaba comiendo y me cagó. ¿Me entendís? Como aunque creo que el McDonald's ahora está sacando sus opciones veganas, al menos en otros que yo países. sepa, que en otros En otros países países sí, sí. acá no. Sí, pues en Latinoamérica siempre llegan después las cositas. Bueno, otra cosa que me gustaría preguntarte a ti como vegano, Ujú. ¿qué opinas de los vegetarianos? Mira, quizás va a ser una afirmación bastante dura, pero como te digo, el veganismo es algo que tiene que ver mucho con la ética. Y yo considero que todas las personas que nos hacemos veganas deberíamos comprender que se hace por ética, o como se llama más coloquialmente, por los animales. O sea, que yo comprendo que los animales sienten, que son seres sintientes, que padecen dolor, que tienen intereses y que yo no puedo llegar y vulnerar esos intereses en función de lo que yo quiera o obtener un provecho o beneficio a expensas de ellos. No puedo, ¿cachai? Y en ese sentido, las personas vegetarianas no han hecho ese ejercicio porque siguen explotando animales, siguen consumiendo queso y siguen consumiendo leche. Y eso ¿Tu sigue. huevo también? Claro, y huevos también. Y bueno, ahí hay un montón de Sí, vertientes, que si dejo una cosa, que dejo otra, que como pescado también. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, si yo no comprendo esa base de que yo rechazo la explotación animal en toda su forma, lo veo como desde esa mirada de la dieta, ¿no? O sea, ya, bueno, voy a dar el paso, eh, ¿cómo decirlo? A dejar la carne y de ahí voy a ir viendo y el tema del sabor y todo eso. Pero como te digo, ¿qué opino del vegetarianismo? Que no es un principio ético, que no han hecho ese ejercicio de reflexión ética, que no se sustenta éticamente y que de hecho es una inconsistencia y una incongruencia increíble. Puede sonar feo, pero es así, es una incongruencia ética. O sea, ¿por qué voy a dejar de consumir carne y no dejar de consumir huevo, leche o lo que y sigo sea? ocupando mi polerita de cuero. Exactamente, o sea, en el fondo igual mataron un animal, no para la carne, ¿no? Quizás en términos utilitaristas, quizás es una teoría que habla mucho de las cuantificaciones de las cosas, o sea, como que lo bueno y lo malo lo podemos cuantificar. Entonces, estoy siendo menos malo, ¿cachai? O Ya. sea, ya no estoy consumiendo carne todos los días, solo tengo mi chaquetita de cuero y murió un animal, en cambio si yo consumo carne morirían 10 animales, ¿me entiendes? Entonces hice un avance. Y sí, eso es cierto. El vegetarianismo ayuda, por ejemplo, para los temas ambientales, sin duda, porque el consumo de carne es un factor para las emisiones
de gases de efecto invernadero increíble, que colabora con el cambio climático y todo el tema, el vegetarianismo ayuda con eso, pero no tiene que ver con el principio ético del veganismo. Y eso invitaría a todas las personas vegetarianas y como en el fondo que lo puedan reflexionar y que también yo considero que el vegetarianismo quizás es un paso bueno siempre y cuando sea una transición al veganismo, o sea, tenga eso en mente como objetivo final. Sí. Yo creo mucho que los veganos, digamos, están un paso adelante en el futuro que las personas comunes y corrientes como yo y muchos que ustedes. Porque la otra vez estaba reflexionando y claro, nosotros antes como sociedad, en los 1800, 1700, teníamos, o sea, teníamos, yo no tenía, pero la gente tenía esclavos negros, ¿cierto? Claro, Tenía esclavos negros y después hubo toda una emancipación y se rebelaron y todo. Y yo creo que más o menos va a pasar lo mismo con el veganismo, de aquí a unos 100 200 300 años, no sé cuánto, si es que el mundo, digamos, no se le acaban los recursos naturales y no termina un apocalipsis, pero si todo sigue bien, yo creo que en unos 100 200 300 años ya todo el mundo va a ser vegano por un tema de, digamos, oye, ¿cómo le vas a estar haciendo daño a un animal? Igual como antes se ese, tenía esclavos negros y... ese es nuestro objetivo y de hecho diste mucho en el clavo porque bueno, un autor muy importante dentro del mundo del veganismo que se llama Gary Francione postula, o sea, postula una teoría que se llama el abolicionismo, que es una teoría de derechos animales que precisamente como que se enraiza en eso, en el abolicionismo o en la abolición de la esclavitud humana que se hizo en algún momento y que, por ejemplo, en ese entonces era como normal, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien tú le preguntas, oye, yo tengo a mi negro, como que eso es normal, o sea, yo lo exploto y por eso nadie va a decir, esa es la falacia, ¿no? De que porque la mayoría lo hace está bien, eso es un argumento falaz. Entonces ahora, por ejemplo, a veces toda le dice, bueno, pues si comer carne está mal, ¿por qué todos lo hacemos? Pero eso es un argumento falaz, ¿me entendí? Y eso es lo mismo, o sea, como se abolió la esclavitud humana, nosotros también abogamos por la esclavitud, o sea, por abolir, perdón, la esclavitud animal y que de hecho sí hay una diferencia muy importante y que yo creo que hace que los tiempos sean más largos, porque en el caso de las personas afroamericanas que eran explotadas en aquel entonces, ellos tenían la capacidad de organizarse y de hacer una lucha combativa organizada en el fondo. En cambio, los animales lamentablemente no poseen las capacidades cognitivas para poder organizarse y manifestar su rechazo a su explotación. Sí tienen sus maneras de manifestar su rechazo, por ejemplo, un caballo que se suba y como se le dice que es chúcaro o que es difícil de dominar, es porque no quiere que se le suban encima. Es su manifestación de rechazo a que lo exploten, ¿no? Y también así muchas otras cosas, cuando, no sé, por ejemplo, quieres pasear a tu perro y el perro no se quiere mover, no se quiere mover, no se quiere mover, yo no tengo que obligarlo, ¿no? O sea, hay formas de rechazo, quizás eso no es el mejor ejemplo porque no es una forma de explotación animal, pero sí los animales tienen su forma de rechazar, pero lamentablemente como no es una forma organizada, somos las personas humanas quienes vamos a tener que tomar como ese rol de poder hacer ver su rechazo a eso. Perfecto, perfecto. Ahora, ya que tocamos el punto del veganismo, aquí debajo en la descripción voy a dejar las redes sociales porque aquí mi compadre es activista vegano de verdad. Entonces ahí para que lo vayan a seguir y todo eso, si Sí, quieren, digamos, investigar un poquito más. claro, o sea, en el fondo aprender porque yo tengo, igual no llevo mucho, pero tengo mi perfil de activismo vegano en Instagram, que es como lo único que en verdad manejo, porque no, o sea, meterse con otras redes sociales, más tiempo, invertirle y todo el tema. Pero en ese perfil básicamente lo que van a poder encontrar es publicaciones en relación a preguntas y bases éticas y científicas del veganismo. Mi idea es construir un libro virtual, por lo que, por ejemplo, si entran a mi perfil, vayan a la primera publicación y desde ahí vayan leyendo hacia adelante, porque lo primero es lo más importante o lo más basal más bien, ¿Y a qué y te de refieres ahí con lo primero, como con lo último que aparece en la Instagram? primera publicación. Claro, o sea, tú entras a un perfil y la primera foto que tú ves es la última. Entonces yo bajo y voy a la primera publicación del perfil, ¿me entiendes? Y Ya. yo cuando hago las publicaciones, por ejemplo, le pongo arriba publicación número uno, publicación número dos, para Ah, tener un ya, orden. Es ya. como hacer, Entonces vayan a la es publicación que número mi uno. idea era hacer un libro, pero yo sabía que haciendo un libro probablemente iba a llegar a 10 personas con cueva en cambio, en Instagram al menos voy a llegar a más de 10 personas, ¿no? Entonces esa es mi idea, como hacer un libro como abordando desde qué es el veganismo, qué es la explotación animal y conceptos fundamentales para poder entender las bases éticas. Así que si quieren aprender de veganismo o al menos
cuestionarse, ¿no? Su trato para con los animales o cómo los conceptualizan, si los ven como objetos o los ven como sujetos. Les invito a que entren a mi perfil de activismo vegano y vayan viendo desde la primera publicación y vayan leyendo lo que les interesa. Perfecto, perfecto. Bien, ahora que ya que tocamos el tema del veganismo, quisiera pasar al siguiente y último tema, que, bueno, como pueden ver, un poquito creo que, no sé si alcanzan el frame, mi hermano aquí tiene, digamos, yo no le diría discapacidad, yo creo que ese término está mal, O sea, pero... no está mal. Existen personas discapacitadas. Lo que está mal, y bueno, que es más, lo que vemos en medicina está la discapacidad y está lo que se le llaman los minusválidos. Ese término está mal. La Ya. discapacidad está bien, como, o sea, como concepto, porque no tengo una capacidad para algo, pero minusválido es que yo valgo menos que el resto. Ah, ya. Eso está mal, ¿me entendí? Ahora, en mi caso, Es que igual suena un poco feo, al menos para mí, digamos... mira, si tú ves entrevistas de personas discapacitadas o hablas con una persona discapacitada, una persona No obviamente le duele, no le pasa nada. para nada, se siente completamente identificado con ser discapacitado y tú tienes que tratarlo como eso y ayudarlo. O sea, por ejemplo, si una persona no puede caminar, tiene que aceptar que no puede caminar y es una persona discapacitada. Por ende, yo lo conceptualizo como eso y yo digo, te ayudo, ¿me entiendes? Y bueno, no he visto ninguna persona en verdad discapacitada Que se ofenda. que se ofenda por decirle discapacitado, pero sí, como te digo, minusválido, eso es otra cosa. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí para que tomen nota de eso. Entonces yo te quería preguntar más o menos cómo tú lidiaste con la sociedad, porque yo estoy, o sea, bueno, ahora igual digamos que todo está más inclusivo y todo, pero antes, hace 10 años, en el colegio, digamos, otro el ambiente. Claro. Y bueno, yo creo que quizás hasta ahora deben quizás molestar Sí, a gente en sí, lamentablemente hasta de colegios, digamos, cuicos y colegios pobres, yo creo. sí, lamentablemente el bullying sigue siendo una realidad y va a estar presente, no sé si siempre, pero ojalá evitemos evitarlo, ¿no? Y eso netamente se evita con educación. Pero yendo, o sea, creo que lo primero, como para que se entienda un poco, voy a presentar lo que a mí me pasó, que se llama síndrome de Poland. No sé si, o sea, si lo quieren googlear, lo googlean. Pero básicamente y muy resumido es una malformación congénita. Congénita quiere decir que es del nacimiento. En que básicamente, ¿cómo decirlo? No se forma el desarrollo embrionario, anatómico y morfológico de una estructura no es el convencional, y en el caso del síndrome de Poland afecta uno de los dos hemicuerpos superiores, o el derecho o el izquierdo. Casi, creo que el 95% de las veces el derecho y muy pocas veces el izquierdo. Y lo que te pasa es que, bueno, pues tu mano queda como más chica de lo normal y con los dedos más chicos y puede ser muy variable la morfología que te queda. Puede ser estéticamente como bonito o estéticamente feo. Eso no tiene una norma. Y también lo otro que pierdes es la formación del pectoral. O sea, yo no tengo el músculo del pectoral. O sea, si ustedes me ven con el torso descubierto, o sea, van a ver que parezco normal, pero solamente que un pecho lo voy a tener inflado y el otro no, porque acá tengo fibras musculares y acá no. Y no es como que yo pueda trabajarlo, o sea, no existe. No hay No hay. Y claro, o sea, y también la diferencia de brazo y también de, bueno, de obviamente antebrazo. claro, del perímetro. ¿No? Ya. Y eso es básicamente. Po. Y yo te quería preguntar más que No, a los sí, detalles técnicos. claro, o sea, quería como introducirlo eso porque si no, Sí. por si no se entendía claro. Y bueno, pues esta es la forma final que me quedó después de varias cirugías, porque la primera era como tener 5 dedos y tener la mano chica. Y de ahí terminó este resultado final en función de mejorar funcionalidad o de tratar de prensar, ese tipo de cosas. Pero yendo a la pregunta, para que yo creo que ya está en como introducción, eh, bueno, en mi caso creo que no me costó mucho lidiar con ello porque creo que es un tema que se trata mucho en la familia. Y creo yo que en nuestra familia yo tuve todo el apoyo suficiente y la formación. ¿Y qué le recomendaría a alguien que no tiene esa familia o que... Es muy complicado porque no podías elegir tu familia. O sea, es que ese es el punto. O sea, que hay familias que estigmatizan condiciones. O sea, imagínate que, por ejemplo, yo habría nacido, no lo sé, quizás con cierto retraso neurocognitivo. Como que es como el enfermito, ¿me entendí? Como hay personas que se van a tomar así y otras personas van a ser como, no, él es diferente, hay que ayudarlo, como que... Y es muy complicado, creo yo, si tu familia no te apoya,
nada que hacer. O sea, en el fondo como que tienes que tratar de crecer lo antes posible y yo creo que varía mucho por discapacidad en particular. Pues, o sea, una cosa es neurocognitiva, otra cosa es no tener un brazo, otra cosa es no tener piernas, otra cosa es, no sé, no poder hablar, ser mudo, ser sordo. ¿Y cómo tú le recomendarías lidiar a la gente que quizás tiene alguna discapacidad y lo molestan en el colegio o quizás en el trabajo cuando va a comprar algo? No sé. Claro. Por ejemplo, yo debo decir que afortunadamente eso no lo sufrí casi nunca, casi nunca. Yo diría más en la primera infancia. Onda, yo creo que la época más dura para cualquier orden de discapacidad hasta los 7 8 años. Hasta ahí, porque, bueno, pues somos niños, ¿no? Y como que no tienes esa inteligencia, ese respeto. O sea, en el fondo igual es como inocencia, ¿no? O sea, como preguntar, como ser como asustarte incluso, po, porque hay personas que se asustan cuando ven, por ejemplo, una persona quizás que tiene una deformidad en la cara o que tiene, Entiendo. ¿cachai? Pero yo le diría a esa persona que, puta, simplemente que no hay que pescar, no hay que pescar y hay que alejarse de eso. O sea, eh, si alguien va a querer hacerte sentir mal, tú tienes que jugarle con lo contrario, porque si alguien quiere hacerte sentir mal, él va a sentir su objetivo realizado si tú te sientes mal. En cambio, si tú como que Claro. te vale, esa persona va a quedar sumamente frustrada porque no logró su objetivo, no logró su cometido. Entonces, obviamente es algo bien difícil de lograr a veces porque es inevitable que nos sintamos un poco mal, pero eso se puede ayudar con terapia psicológica, hablarlo con tu familia, hablarlo con tus amigos, eso también es sumamente importante, o sea, ser consciente, aceptarlo, quererte con eso y hablar con eso, como no esconderlo, ¿no? Porque hay muchas discapacidades que quedan como tabú, eh, o que, por ejemplo, no sé, imagínense que yo todo el rato, yo podría andar con la mano cubierta todo el rato, ¿me entendís? Como haciendo que, Claro. porque en mi caso no se notaría. Pero no, pues esa no es la idea quizá, y entre antes tú lo introduzcas, mejor. O sea, si yo conozco a una persona, te va a quedar mirando, te va a quedar mirando, te va a quedar mirando. No, brother, a mí me pasó esto, no, tranqui, si queréis preguntarme algo, yo siempre, quizás cuando veo algo así, yo al tiro, siempre, y de hecho incluso también en medicina eso, cuando tú ves un problema, a vez de apartarlo de la mesa, ponlo sobre la mesa y habla sobre eso. Y si veis que se asusta, que le da cosas, habla sobre eso, de no, mira, a mí me pasó esto, en verdad yo no tengo atado con que me digáis esto, porque obviamente, por ejemplo, mis amistades más cercanas hueveamos con eso y yo no tengo ningún problema. Y así fue toda mi vida, ¿cachai? Entonces tú tenés que decirlo, o sea, y por ejemplo, en mi caso a mí no me molesta, pero quizás hay otras personas que sí les molesta que le digan, qué sé yo, cuatro ojos o lo que tengan, no sé. Claro. Pero hay otras personas que no, por ejemplo, también el enanismo, también ahí hay arte. Sí, claro. Sí, obviamente. Pero mira, mismo del enanismo, yo me pongo en los casos, bueno, está lleno de personas exitosas que tienen discapacidad. Por ejemplo, el de Game of Thrones, el Tyrion Lannister, enano y el Peter, loquito. dicho sea de paso, Peter Dinklage es vegano, para que lo No, sepan, es vegano ese Pete. tipo es un genio, es un genio. Sí, Para mí es el mejor de Game of Thrones, de todos, de todos, de todos. Es el mejor actor. y es vegano Peter Dinklage, así se llama. Sí, sí. Bueno, está él. También hay otro que, digamos, solamente tiene de aquí, del torso para arriba, y que Nick hace con Vucinic. ese es súper exitoso igual. Y yo creo que personas con discapacidad pueden llegar a tener, digamos, hasta una ventaja sobre una persona normal porque son distintos. Son distintos. Sí, Y claro, eso la gente a veces mucho uno busca, oye, ¿qué hago para que para que yo le guste a la gente? Y no hay que pensar mucho así, sino simplemente hay que ser tú y al ser tú eres distinto y así con eso ya la gente decir, oye, este tipo es distinto y no sé, le va a empezar a gustar en lo que hagas, en lo que sea. claro, o sea, como tú decís, y eso es la cosa que para nosotros mismos, como personas diferentes, como dices tú, cómo tú percibes y conceptualizas esa diferencia. Yo puedo ser, ¿cómo decirlo? Puedo ser especial o puedo ser anormal, ¿me entiendes? Son como extremos de cómo yo lo veo mi diferencia, ¿no? O sea, como que para negativamente o positivamente, Claro, ¿cachai? Entonces, todo es obviamente, perspectiva. claro, entonces por eso te digo que lo ideal sería tratar de llevarlo hacia el lado de que soy especial, soy diferente,
Y bueno, pues lidiar con el tema de las capacidades y como tú decís, bueno, eso también creo que es algo muy importante que le diría a una persona que enfrenta una discapacidad, que entre más antes la acepte y sepa qué es capaz de hacer, como que es mejor, ¿cachai? O sea, por ejemplo, en mi caso, de cierta manera, el único duelo que pude enfrentar de esa manera fue que a mí me gustaba tocar mucho el piano. Y cuando iba como en segundo medio, tercero medio, obviamente quería aprender a tocar piezas complejas, pero las piezas complejas están diseñadas para tocarlas con 10 dedos. Y con, bueno, claro, con 2 dedos, en mi caso ahora, es imposible, ¿cachai? Y como llegar a eso y decir, es imposible. A mí me puede gustar mucho tocar el piano y todo el tema, pero es imposible, Sí, ¿cachai? pero yo creo que con eso... Pero decir eso a ti mismo es bueno porque te va a doler al principio, pero es un proceso como cualquier duelo, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, y va a terminar diciendo, bueno, no puedo tocar el piano, pero fíjate, tengo 2 piernas, puedo jugar a la pelota, o puedo jugar básquet, No, porque, la vida está ¿cachai? llena de Entonces, posibilidades. ese es el punto, ¿no? O sea, si no me puedo realizar de una manera, busco otra manera en que sí, y no cerrarme a que, por ejemplo, yo podría haber dicho, no, es que tocar piano es mi pasión y yo quiero ser pianista y la wea, Y ¿cachai? deprimirte, Y irte a la exacto, depresión. y eso, bueno, también tiene que ver con un tema filosófico como el tema del destino, o sea, las cosas no están predestinadas, o sea, nosotros elegimos nuestro Ah, camino en la vida. mira, yo opino lo mismo, pero tampoco, digamos, hay gente de la otra vertiente, porque dice que todo está que todo, digamos, está predestinado. Sí, Pero yo pero también creo que uno puede, digamos, torcer el destino. es un debate bastante fácil Sí. de ganar a una persona que cree en el destino. Pero bueno, claro, No, pero uno mira, elige sus decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pude decir, mi vocación no es el piano, ¿me entendís? Mi vocación la elijo yo, mi vocación la construyo yo, no es como que haya venido del cielo, ¿no? claro. Y que yo haya nacido como, este weón va a ser médico, no. ¿Me entendís? Yo puedo ser médico, abogado, psicólogo, la cuestión que a mí me hubiera gustado. Y uno lo decide en función de sus capacidades, ¿no? Sí, yo creo que eso también eh, de darse cuenta y aceptar que hay algo imposible para uno, también le pasa a las personas normales. Claro, sí, pues, No sé, sí. mismo alguien quiere entrar, digamos, a la escuela de oficiales, de estas cosas Ah, de los sí, militares, y tenéis que tener cierta estatura, tenéis que claro. no tener miopía, y digamos ya una persona, entre comillas, normal, ya tiene que lidiar con eso. Oye, ¿sabéis qué? Ya no puedo ser militar, o no sé cómo se le diga en realidad. Entonces hay que buscar otra cosa, ¿cierto? Hay que buscar otra cosa en la cual realizarte y que te Claro, guste también. sí, que te guste y bueno, desde mi concepción, siempre tratar de aportar a la sociedad de la manera que podamos. O sea, si por ejemplo yo puedo trabajar de lo que sea, por ejemplo, puedo trabajar o en el supermercado, o puedo trabajar manejando, o puedo trabajar siempre que yo esté aportándole a alguien, ayudándole a alguien, haciéndole sentir bien, facilitándole el día, cualquier trabajo es digno. Sí. Bueno, con ese último mensaje yo creo que ha quedado muy bien. ¿Y te gustaría agregar unas últimas palabras antes de terminar aquí el podcast? No, yo creo que lo he dicho todo, quizás se hace bastante corto hablar como de estos temas que son tan importantes. Obviamente a mí me encanta hablar un montón y como explayarme, pero creo que pude decir todo lo que quería resumidamente. Y pues nada, pues que apoyen a mi hermano, que se suscriban, que le den like, que compartan el video y que también, bueno, pues si pueden y les interesa, que se pasen por mi Instagram. Claro, sí, ahí va a estar todo en la descripción. Y sin nada más que agregar, aquí nos despedimos. Ojalá les haya gustado. Adiós. Chaito. Chao, chao.